Mirar atrás para hallar en los hechos del pasado las claves del presente. Evocar lo vivido, con rigor y sin nostalgia, valorando en su justa medida los pasos dados por la sociedad uruguaya, en una apertura democrática que aún hoy es ejemplo para el resto de Latinoamérica y el mundo entero, el cambio en paz. Estos son algunos de los objetivos que el Partido Colorado se ha trazado en la concreción de la agenda de actividades conmemorativas 25 años de democracia, proponiendo además un aporte de información y análisis que contribuya a la reflexión y al debate para las generaciones presentes y las que vendrán, para que continúen forjando este camino de libertad, justicia social y tolerancia. Queremos agradecer especialmente la presencia del presidente de la República, el señor José Mujica, así como también la presencia de los expresidentes de la República que nos acompañan en esta noche. Agradecemos también la presencia de las autoridades nacionales, las autoridades de los partidos políticos, al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país y muy especialmente a las delegaciones de los hermanos latinoamericanos que nos acompañan también en esta noche. Hoy es la primera de varias actividades que se irán desarrollando en los sucesivos días y es realmente un honor poder contar en esta jornada inaugural con oradores como son el doctor Pedro Bordaberry, el doctor Luis Alberto Lacalle, el ingeniero Jorge Brovetto, el doctor Ricardo Alfonsín, el senador José Sarney y el doctor Julio María Sanguinetti, a quienes le damos la bienvenida y les agradecemos por compartir esta noche. Para dar comienzo e inaugurar este ciclo, vamos a invitar al secretario general del Partido Colorado y senador de la República, el doctor Pedro Bordaberry. Señor Presidente de la República, don José Mujica. Señor Presidente de la República Federativa del Brasil, mandato cumplido, senador José Sarney. Señor Presidente de la República, mandato cumplido y presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, doctor Luis Alberto Lacalle. Señor Presidente de la República, mandato cumplido, doctor Tabaré Vázquez. Señor Presidente de la República, mandato cumplido, doctor Jorge Valle. Señor Presidente de la República, mandato cumplido y ex secretario general del Partido Colorado, doctor Julio María Sanguinetti. Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Señor Representante Nacional de la República Argentina, doctor Ricardo Alfonsín. Señores ministros, señores legisladores y señoras legisladores y señores y señoras ex legisladores, autoridades nacionales y municipales, señoras y señores. En nombre del Partido Colorado les agradezco su presencia hoy en el primer acto de conmemoración de los 25 años de retorno a la democracia. Nuestro partido, el Partido Colorado, fue un actor principalísimo en el retorno a la democracia, En el plebiscito del año 80, en el acto del obelisco en el 83, en el acuerdo del Club Naval, en el cambio en paz que ocurrió en marzo de 1985 y en estos 25 años de democracia. No fue el único actor, fue, sin lugar a dudas, uno de los que estuvieron presentes, pero siempre estuvo presente. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a todos los integrantes del sistema político, a los que hoy estamos al frente de los partidos y a los que estuvieron estos 25 años por su presencia esta noche. También de acompañar esta propuesta de conmemorar estos 25 años de democracia. Al hacer esta conmemoración, queremos destacar los aspectos positivos de lo que vivimos en estos 25 años. Creo que los uruguayos tenemos siempre una tendencia
a resaltar los aspectos negativos. Quizás en estos años hemos discutido y destacado aquello que estuvo mal y hemos hablado muy poco de lo que estuvo bien. Por eso este ciclo pretende, sobre todo, destacar esos aspectos positivos de estos 25 años. Que vaya si los hubieron. Tuvimos 6 presidentes, todos asumiendo por voluntad del pueblo, expresada por el voto, todos aquí presentes. Muchas gracias por acompañarnos. Todos cumpliendo su mandato hasta el final. Tuvimos 6 vicepresidentes, 26 presidentes de la Cámara de Representantes, otros tantos de la Suprema Corte de Justicia. Tuvimos una renovación casi total del Parlamento, donde se mantienen en esta casa solo 1 o 2 de aquellos que ingresaron en 1985. No hubo un solo amague, no ya propuesta, de quiebre institucional. 3 partidos en estos 25 años nos hemos alternado en el ejercicio del gobierno y hemos llegado a él por la única forma en que se puede y debe llegar, por la voluntad y el voto de la gente. Hemos tenido varios plebiscitos y referéndums que han resultado a favor y en contra de las posiciones adoptadas por los gobiernos de turno. Hemos enfrentado varias crisis nacionales, regionales, mundiales, mirando atrás las del efecto tequila, las de Argentina, la devaluación del 99 en Brasil, la reciente crisis mundial, y las hemos enfrentado como país con responsabilidad y dentro de la Constitución y la ley, todo en paz. Hoy, como hace 25 años cuando se retornó a la democracia, todos los partidos con representación parlamentaria estamos participando en directorios de organismos públicos y en organismos de control. Se han renovado todos con generosidad y altura política. ¿Que hay cosas que se pudieron hacer mejor en estos 25 años? Sin lugar a dudas. Pero ¿cuánto se hizo bien? ¿Cuánto se evitó? ¿Cuántos dolores que tuvieron otros en estos 2 años nosotros no los tuvimos? ¿Cuán poco quizás hemos valorado en esos 25 años esto que vivimos, esto que tenemos hoy? De ahí entendemos la necesidad de conmemorar y reflexionar sobre estos 25 años de retorno a la democracia y la plena vigencia de ella. Por ello, esta conmemoración tiene el mismo espíritu que proponía en 1904 don José Valle Ordóñez, cuando terminados dolores muy grandes en el país, proponía construir una república feliz y justiciera, recomendando a los jóvenes no dar entrada en sus pechos a los odios y rencores. Cuando hacía votos para que los uruguayos dirimiéramos nuestras diferencias siempre alrededor de las urnas en el campo de la ley. Como dijo el entonces presidente al asumir el 1 de marzo de 1985, la democracia no es simplemente una institucionalidad. La democracia no es simplemente un conjunto armonioso de instituciones jurídicas. La democracia no es simplemente una arquitectura política. Citando a Ortega y Gasset decía que hay verdades del destino y hay verdades teóricas. Las verdades teóricas nacen de la discusión, nacen de la razón, se nutren de ella, viven de la discusión, se vigorizan con la discusión. Pero hay otras verdades que son verdades de destino, esas que no se discuten, se asumen porque esa es la identidad propia. Eso se es o no se es, y eso está antes de lo que se discute. Y para nosotros, los uruguayos, la democracia es una verdad de destino, es un destino irrenunciable, es algo que se asume o no se asume, es el único modo de ser ciudadano de esta república,
de esta república que antes de ser un Estado, que antes de tener una frontera, que antes de tener un pabellón nacional, ya era una democracia. Porque aquel pueblo artiguista en los campamentos, aquel pueblo artiguista siguiendo el éxodo de resonancias épicas, aquel pueblo artiguista que era una expresión de democracia, que decía aquellas cosas con las cuales nos hemos criado y educado, aquel pueblo ya fue una democracia en marcha, ya fue una democracia espontánea y ya fue una democracia sentada antes de que existiera nuestro propio Estado. Para nosotros, la democracia no es un sistema político, es nuestro país mismo, es nuestra razón de ser, es nuestra filosofía, es nuestra razón de existir. Y por eso hoy también es un motivo de conmemoración. Hace 25 años, el esfuerzo mancomunado de los partidos políticos de nuestro país hicieron que hoy pudiéramos estar conmemorando en esta jornada. Vamos a invitar a que haga uso de la palabra al presidente del directorio del Partido Nacional, el doctor Luis Alberto Lacalle. Señor Presidente de la República, señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, señores Presidentes, doctor Tabaré Vázquez, doctor Jorge Valle, doctor Julio María Sanguinetti, señor Secretario General del Partido Colorado, don Pedro Bordaberry, señor Presidente Sarney, señor Diputado Alfonsín, señor Presidente del Frente Amplio, ingeniero Brovetto, legisladores y compatriotas. Hizo ayer 180 años que juramos nuestra Constitución primera en medio de las imperfecciones propias de aquel momento, de una independencia todavía en cuestión, pero supimos aferrarnos a ese episodio pictóricamente recordado y que nadie olvida, de la Plaza Matriz y de aquellos ciudadanos saludando un trozo de papel, el contrato, las seguridades del contrato. Por cierto que para que fuera perfecta, para que lo que allí se decía se cumpliera, iba a pasar mucho tiempo. Hoy estamos recordando un episodio similar. Y no sería desde mi condición de presidente del honorable directorio del Partido Nacional, ni desde mi condición de integrante de una antigua familia servidora del Partido Nacional, si no dijera que para mí es un alto honor hablar en un acto organizado por el partido de Fructuoso Rivera, de Joaquín Suárez y de José Valle Ordóñez. Esa trenza magnífica que es la historia de nuestro país, entre esos dos fuertes tientos que desde 1836 se han entrelazado, se han apretado, han chocado, han acordado, han matado, han muerto, pero que admirablemente a partir de 1904 y después del sacrificio del general Saravia en pro del voto secreto, acordamos
a ser lo que hoy somos, un país en el que el sufragio es el centro, es el cimiento y es la cúspide de las grandes construcciones nacionales. Decíamos tiempos imperfectos, y todos lo son. ¿Dónde hay una constitución o una legalidad químicamente pura? En ningún lado. Son aproximaciones hacia algo que nunca se logrará, pero lo que importa es la tensión del ánimo y del alma y de la voluntad hacia el logro de esas metas. Y por eso yo hoy quiero recordar a dos ilustres ciudadanos como Líber Seregni y Wilson Ferreira Aldunate, muy especialmente al líder de mi partido y a su discurso de la plaza del municipio, a su gobernabilidad, al momento quizás más alto y al mismo tiempo quizás más doloroso de una brillante y fulgurante carrera política. La democracia es planta de aclimatación. La semilla viene de muy lejos, pero en cada país es distinta. No es ni mejor ni peor. Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, en todas se habla de democracia y en todas tiene un sabor, un matiz distinto. Yo voy a hablar de esta, de la mía, de la que hemos construido y estamos construyendo, de esta que ha puesto en el ADN colectivo el concepto de la legitimidad. En el ADN colectivo de tal manera está inserto el concepto de que la urna y el voto es lo que valen, que vivimos en 1980 el milagro de que, propuesta una constitución por un gobierno de hecho, impedidos de hacer propaganda quienes estábamos en contra, la gente en silencio y haciendo fila frente a la urna, callada pero sabiendo dentro de sí lo que iba a hacer, fue depositando esos pequeños papeles dentro de una caja que se convierten en el altar de la patria. Y lo magnífico no fue que no fuera más que lo sí, sino lo tremendo fue que el gobierno de la época no pudo, porque lo empujaba la historia, a hacer otra cosa que reconocer esa noche misma que se había derrotado el proyecto oficialista. ¿Cómo no sentirnos entonces orgullosos de nuestros procesos? Repito, nunca totalmente perfectos, pero que en el Uruguay, y me permitirán que tenga esta reflexión, se asienta ese sentimiento sobre dos formidables pilares. Desde 1875, la educación laica, popular, gratuita y obligatoria, y desde 1836 en dos partidos que son cortes verticales de la sociedad, integradores verticalmente de la misma y de todos los demás partidos que luego han ido enriqueciendo los matices cívicos de nuestra nación. Es por eso que hoy, al recordar estos episodios, lo que cada uno de nosotros pudimos hacer, muchos de nosotros actores apasionados de aquellos días difíciles, del 63 hasta el 84, llegamos a este Parlamento
y llegamos a este Parlamento a votar 3 leyes de paz. Llegamos a votar 3 leyes que hay que analizarlas en su conjunto porque trajeron la paz. La ley de amnistía, la ley de reintegro de funcionarios públicos y la ley de caducidad. Todas seguramente imperfectas también, pero era lo que en el momento era posible. Y lo posible es la materia prima de los gobernantes. Lo posible es lo que construye. Los sueños son para soñarlos, pero no para los que nos gusta hacer las cosas y volverlas realidad. Legitimidad democrática, sí señor, pero en 2 aspectos. Legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Porque la una y la otra están condicionadas. No alcanza tener una elección libre, limpia, con los votos bien contados. Hay que ceñirse después al mandato constitucional y quiero recordar hoy las palabras del presidente Mujica el 1 de marzo. En los primeros párrafos de su alocución, cuando habla de la Constitución y establece que forma el parámetro dentro del cual se debe llevar a cabo la obra política y social. En ese momento, cuando este ciudadano que hoy nos acompaña juró, como nos tocó a algunos otros jurar esa Constitución, cerrábamos definitivamente un ciclo y entrábamos en este tiempo tan augural en el que tantas cosas tenemos que hacer juntos. Y entonces, junto a la legitimidad de origen y la de ejercicio, se han dado las rotaciones en el poder, que son el otro complemento del sistema democrático. Todos hemos estado de ese otro lado del mostrador que es el gobierno, donde, como decía el doctor Herrera, se advierte la tensión entre lo que se quiere y lo que se puede. Ahí está el gran dilema del gobernante. Cada uno hizo lo que pudo y fue al pasar arrojando al cántaro común lo que traía. La resultante es nuestra patria como la hoy la conocemos, a la que queremos con sentido de perfección, es decir, no como es, sino como la vamos a hacer, porque la queremos mejor. La queremos en la democracia representativa, que es la única posible, en la elevación de la calidad del ciudadano, que es la que nos une a todos, siendo nobles y buenas todas las asociaciones corporativas, culturales, deportivas, de empleados, de trabajadores, de empresarios. Hay un común denominador que es el que el día de la elección hace que seamos todos iguales y valgamos todos uno. Es difícil comprenderlo. Yo nunca he visto un ciudadano, porque es una categoría que se le agrega a ciudadanos de carne y hueso. He visto médicos ciudadanos, obreros ciudadanos, carpinteros ciudadanos. Es una condición que a veces olvidamos, pero que es la que nos tiene que unir y nos une. Y por eso tenemos que elaborar ciudadanía. Por eso tenemos que decir no alcanza con votar. Por eso tenemos que decir hay que participar. Y hay que educar para participar. Porque en la escuela es donde comienza la democracia. Esta democracia que hoy tenemos, me preguntaba recién un periodista extranjero sobre las veces que hemos cambiado nuestra Constitución. 6 veces.
Y yo digo, hemos sido muy pragmáticos, y era verdad en cada momento el cambio que hacíamos, porque en el Uruguay es en el único país de América en que no hay reforma constitucional que no pase por el voto popular. Acá no vale ley especial. Hay leyes especiales constitucionales, pero tienen que ir ¿a dónde? A la urna, porque la última palabra la dice el ciudadano. Y por eso hoy quizás estamos en las vísperas de algún ajuste constitucional, siempre en busca de una perfección, de un mejoramiento, donde nos vamos a equivocar seguramente, pero donde vamos a ir todos con el deseo de acertar también. Y eso es lo que importa, que hoy, convocados por esa fuerza histórica del Partido Colorado, podamos estar todos juntos aquí, todos los expresidentes. No es una fotografía muy común en América ni en el mundo que podamos estar todos juntos aquí. Finalmente, amigos, para ser consecuentes con los que abrieron el camino en todo ese proceso que culminó cuando el doctor Julio María Sanguinetti juró en el Salón de la Asamblea General permanecer vigilantes, cuidar lo que tenemos, no extremar el derecho, no dejar de lado el derecho ajeno, fortalecer quizás al Poder Judicial, señor presidente de la Suprema Corte. Necesitamos más presencia de la Corte y más rapidez en las declaraciones de inconstitucionalidad cuando se presenten, yendo directo a la inconstitucionalidad y no a la legitimidad de la representación, porque el que triangula la democracia es el Poder Judicial. Tenemos que dedicarnos a fortalecer esa democracia. Y seguramente todos los que aquí estamos nos llevaremos ese mensaje. Una patria como la nuestra, que el año que viene comienza a cumplir su bicentenario, una patria nacida entre dos peñas, entre dos grandes piedras, como esos talas que crecen entre dos rocas en nuestra campaña, con poca tierra y poca agua, pero que se abren camino y florecen. Esa patria nuestra, que a veces, como decía muy bien el doctor Bordaberry, nos ocupamos de mirarla con microscopio y nos ocurre lo que pasa con los cuadros impresionistas. Si uno los mira de cerca son un montón de manchitas que nada quieren decir, pero apenas uno se aleja, cada mancha junto con la otra transmite un cuadro, una imagen, una belleza, una ilusión. Esa es la que hoy queremos evocar. Antes de continuar, vamos a pedirle a los amigos de la prensa si serían tan amables de dejarnos libre la zona de la pantalla. Muchas gracias. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al presidente del Frente Amplio, el ingeniero Jorge Brovetto. Señor Presidente de la República, señores
expresidentes de la República, señor presidente de la Suprema Corte, señores invitados de la República Argentina y de la República del Brasil, señores ministros, legisladores, cuerpo diplomático, amigos todos. En primer lugar, quiero agradecer al Partido Colorado y a los organizadores de este ciclo de actividades por la invitación a participar en esta instancia de lanzamiento de una actividad que consideramos particularmente oportuna y de profundo contenido histórico. Participamos honrados de este evento y los saludamos a todos. Algunas reflexiones sobre la democracia nos parece particularmente pertinente en este comienzo. Y comencemos por destacar la importancia histórica de la recuperación de la democracia. Ha pasado un cuarto de siglo, que no es poco tiempo, por cierto, pero es posible que muchos hayan perdido la perspectiva de lo que significa en términos históricos la reconquista de la democracia, reconquista que básicamente representa la restauración de los derechos y obligaciones iguales para todos. El que estos derechos y obligaciones parezcan hoy cosas obvias, evidentes, normalmente dadas, lo que demuestra la estabilidad de nuestro sistema democrático y de nuestra democracia, nos obliga, o debería hacerlo, a pensar cómo es la vida individual y colectiva de una sociedad sin poder gozar de esos derechos y obligaciones, es decir, una vida sin el ejercicio pleno de la democracia. Este ejercicio de pensamiento, de cuestionamiento y análisis, no siempre realizado, muchas veces olvidado o peor aún, menospreciado, lleva a muchas personas o a colectivos sociales a no valorar debidamente en toda su magnitud lo que implica vivir en democracia y, por lo tanto, lo que supone reconquistarla en nuestros países. Me atrevo a afirmar que un rasgo destacable de la cultura política de nuestro pueblo, cultura sustentada en el inconmensurable esfuerzo, la dedicación, la valentía y la inteligencia de generaciones enteras de mujeres y hombres políticos, de intelectuales, trabajadores, de ciudadanas y ciudadanos en general, durante más de un siglo, un rasgo particularmente destacable de esa cultura política, decía, es la convicción de que son impensables actualmente nuestros países sin democracia. No siempre fue así. Algunos pensaron que era posible vivir sin democracia y sus consecuencias fueron terribles para nuestros pueblos. Es una obligación tanto ética como política cultivar, reafirmar ese recuerdo de la recuperación democrática para valorarla adecuadamente. Es también una obligación ética y política recordar la tarea de hombres y mujeres que tanto hicieron para que eso ocurriera. Muchos de ellos siguen en la lucha. Algunos están aquí. Otros lo están en el recuerdo y en la gratitud de nuestros pueblos. Personalidades como las de Raúl Alfonsín, Tancredo Neves, Salvador Allende, Wilson Ferreira Aldunate y Líber Seregni son ejemplos paradigmáticos
de esa lucha en nuestra región. Elementos como la cláusula democrática de Mercosur y algunas de las primeras decisiones adoptadas por la UNASUR en ocasión de una crisis política de Bolivia, crisis que pusiera en riesgo el ordenamiento democrático en el país, son ejemplos de la vigencia regional de la determinación unánime de defender este preciado valor político reconquistado. Pero la democracia es además una tarea colectiva. Solo el pueblo, la ciudadanía en su conjunto, es dueño de la democracia. Esto permite definirla como una tarea colectiva, tanto de hombres y mujeres como de las más diversas organizaciones. La diversidad es parte esencial de la democracia y, por tanto, hace a su fortaleza. La diversidad implica reconocer y aceptar las diferencias de criterio, pero a la vez aceptar reglas para procesar esas diferencias. La diversidad representa además una parte fundamental del sistema democrático, la existencia de los partidos políticos. Partidos que representan intereses de sectores de la sociedad o de grupos de personas, pero que más allá de ello se identifican con una tarea común, la construcción de un país. Los partidos políticos uruguayos somos una buena expresión de ese sentimiento democrático. Aquí estamos representados, ya vemos representantes de partidos que hemos sido gobierno y oposición y gobierno, en diferentes periodos de nuestra historia reciente. Más específicamente durante estos 25 años de reconstrucción democrática en el país y en la región. En una y otras responsabilidades políticas, sea ella en el ejercicio del gobierno o de la oposición, se han respetado las reglas del juego democrático y eso hace que formemos parte de una de las democracias más enraizadas de América Latina. Quizás ello sea porque hemos comprendido, porque sabemos muy bien que la democracia está basada más allá de los partidos, en un estilo de vida, en una forma de relacionamiento, de administrar las cosas públicas, de procesar las demandas sociales. Y conseguimos esa tarea colectiva más allá de nuestras fronteras. La democracia es también una parte ineludible de la política civilizatoria. Algo de lo que da cuenta de manera empírica el desarrollo de la región en las últimas décadas. Ni somos una isla ni construimos solo nuestra democracia en toda su dimensión. Son innumerables los impulsos, las acciones de los países de la región que aportan a una construcción colectiva que resulta indispensable. Recíprocamente, la organización democrática de las sociedades de la región constituyen un medio propicio, un caldo de cultivo adecuado para el nacimiento y el desarrollo de acciones conjuntas de coordinación, cooperación y de acuerdo, que proyecten nuestras sociedades a logros superiores en áreas fundamentales para el desarrollo y la equidad social. Un ejemplo de ellos son los innumerables acuerdos formales o informales, las frecuentes coordinaciones de emprendimientos conjuntos y las vigorosas cooperaciones en las áreas de la ciencia, la educación y el conocimiento y la cultura. Pero además la democracia es una tarea inacabada. Hace un cuarto de siglo buena parte de nuestro empeño como sociedad estaba puesto en recuperar la democracia y en ese contexto el funcionamiento del sistema electoral era todo un símbolo.
y la restitución de muchos derechos que estaban derogados era un aspecto central de esa lucha. Hoy sabemos que la democracia incluye de manera indispensable esas cuestiones, pero que no solo ellas, sino también otras cosas. Cada vez más se habla de calidad democrática, lo que involucra la fortaleza de la representación, el apoyo popular del sistema, las posibilidades de establecer mínimos básicos de calidad de vida para todos. Involucra un Estado que pueda imponer su potestad en todo el territorio, entre otras cosas. Lo que ayer era un patrón razonable de democracia, hoy puede ser insuficiente, porque la democracia se sigue redefiniendo históricamente y planteando cada vez más requisitos. Afortunadamente, la democracia se construye cada vez sobre parámetros más exigentes, porque esa es su naturaleza. Finalmente, quisiera terminar estas reflexiones breves sobre la democracia expresando que nuestro mejor aporte a su construcción consiste en la lucha por nuestros propios ideales. La democracia se construye sobre la base del pluralismo y como portador